un corte, ¿no? Etcétera. Entonces, se usan pues opiáceos potentes, ¿no? Por ejemplo, acá ya AINES, el AINE en general es de leve a moderado. En cambio, el opioide se usa más para un dolor grave, severo, ¿no? Severo. Entonces, hay escalas, ¿no? Vamos a hacer los analgésicos opioides, pero ahora vamos a hacer los AINES, ¿no? Entonces, AINE en general se usa para un dolor leve a moderado. Hacen sinergia con los opioides, es un sinergismo de potenciación, ambos. Por ejemplo, en la UCI, ¿qué analgésico creen que usamos en la UCI? Metamizol más usamos para fiebre. El paciente en la UCI, en mal estado general, intubado con tubo acá, con traqueostomía, a veces son posoperados de cráneo con corte acá, trauma facial grande, anginas de Ludwig, por ejemplo. Entonces, usamos fentanilo. La persona no cree que usamos fentanilo, no conoce fentanilo. Cuando usamos fentanilo, encima del fentanilo ya no hay más. Si es 100 veces más potente que la morfina. Encima de eso ya no. Si le sigue doliendo, pues ya, bueno, ¿qué podemos? Tenemos que anestesiar, ¿no? Veremos si se usa fentanilo. Los primeros días vamos a ver después del paciente y bueno, se pasa a tramadol, del tramadol pasamos a parece. No solemos usar mucho AINE porque como el paciente está muy mal, las úlceras de estrés están ahí a la puerta. Si ponemos un AINE, empeoramos ese cuadro de hemorragia. ¿No? Se sabe que el estrés de la enfermedad produce hemorragias, ¿no? Úlceras de estrés y sangre. El paciente de UCI muchas veces tiene hemorragia gastrointestinal sin tener una úlcera previa. Se llaman úlceras de estrés, ¿no? Listo, miren la COX-1, COX-2 ya hemos visto, ¿no? COX-1 es la fisiológica y la COX-2 es la lógica. O sea, a los AINES inhiben tanto COX-1 como COX-2. Y al inhibir COX-1 predispone a sus efectos colaterales. ¿Ya? Igual, más de lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué efectos tienen finalmente los AINES? ¿No? Al inhibir la ciclooxigenasa. Miren, un efecto antiinflamatorio. ¿Sobre qué moléculas vamos a actuar si tiene realmente un efecto antiinflamatorio? Prostaglandinas, y específicamente la E2 y la prostaciclina. Tiene un efecto analgésico. ¿Se recuerdan? Las prostaglandinas tenían que ver con el dolor, ¿no es cierto? Con el dolor. ¿Ya? Miren, estas moléculas, la bradicinina y la 5-hidroxitriptamina, son moléculas encargadas de estimular la liberación de prostaglandinas para el dolor. O sea, a ese nivel actúa los AINES, ¿no? Anulando la liberación en las terminaciones nociceptivas de estas bradicininas y 5-hidroxitriptamina. ¿Qué más? Efecto antipirético. ¿Qué ahora nos regula la temperatura? El sistema nervioso. Hipotálamo, ¿no? El centro del calor, de la temperatura está en el hipotálamo. Y también la fiebre, ¿cómo se produce? Por eicosanoides, ¿ya? Sobre todo la interleuquina 1 libera prostaglandinas que van a producir, que son pirógenos endógenos, que van a producir el proceso de la fiebre. ¿Y quién anula esa liberación que hace la interleuquina 1 de prostaglandinas? Los antiinflamatorios, ¿no? Tres efectos: antiinflamatorio, analgésico y antipirético. De los tres. Paracetamol, poco efecto antiinflamatorio, más analgésico y antipirético. Entonces, algunos AINES importantes, miren, aspirina, ibuprofeno, vamos a hacer naproxeno, indometacina, que hoy en día está poco usado, indometacina, ¿no? Piroxicam, también los oxicam también hoy en día pocos están usando. Paracetamol, ya pues claro, el paracetamol tiene que saber sí o sí, ¿no? Y los nuevos que son inhibidores selectivos de la COX-2 son los COX-6 y los hetero. ¿Los COX-6? Sí hay, claro, se usa en el reumatología. Se usa bastante. No, más se usa para cenar. Más los hay. Más. Entonces, acá, esta clasificación me interesa, miren, la clasificación de los AINES ácidos y otros. Ácido salicílico, le da una pestaña aparte, esta es del MIR, esta clasificación es del MIR. Ácido salicílico, la aspirina o ácido acetilsalicílico. Ácido enólico, pirazolonas y los oxicams. Piroxicam, meloxicam, pocos usados. Y arriba las pirazolonas, el más usado, el que más van a usar, el metamizol.
El metamizol es bueno el analgésico antipirético. Hay en jarabe incluso en gotitas y hay también en tabletas. Si no pasa la fiebre con paracetamol y ibuprofeno, metamizol. ¿Ya? Pero bastante problema está trayendo porque tiene bastantes reacciones alérgicas. Metamizol. Lo otro es que hipotensa. ¿Cuántos pacientes también han recibido metamizol y se desvanecen, ¿no? Mareos? Ese es el problema. Pero sí tiene un buen efecto analgésico y antipirético. Y hay también antiinflamatorio. Luego tenemos los ácidos tipo acético, ¿no? Indol acético, indometacina, también ya poco usado, pero se usa, tiene algunas indicaciones específicas. Y luego el aril acético, el famoso ketorolaco y diclofenaco. Diclofenaco tiene bastante, diclidexa es lo clásico, ¿no? Ningún libro menciona asociar diclidexa. Bueno, dexa para prevenir la reacción anafilática por diclofenaco, no hay sentido. Diclo nomás. Y dicho sea de paso, el diclofenaco es oleoso, no hay presentación por vía endovenosa. Cuidado, estoy diciendo, todo es por vía intramuscular. Cuando ponen por vía intramuscular, porque lo van a poner, porque el serum es así, o sea, todos lo ponen, tengan cuidado, siempre aspiren, ¿no? Porque que sea sal, o sea, si sale sangre, mejor que jala un poquito, hasta que no salga, ¿no? Porque si no, le van a poner a la vena, ¿no? Y pucha, va a ser una reacción, ¿no? Diclofenaco, no es un fármaco nomás, pues. Esos son médicos, saben los efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez he visto, cuando le ha pasado a un paciente diclofenaco, llegó a la UCI. Lo malo que el paciente pues tomaba warfarina, estaba anticoagulado. Entonces, en el paciente anticoagulado, ¿qué está contraindicado? Inyecciones intramusculares, hacen hematoma. Pues le pusieron diclofenaco, lógicamente pues en periferia lo primero que te va a poner es diclofenaco. Entonces le ponen y se ha hecho un hematoma, estaba anticoagulado el paciente, se ha hecho un hematoma así que al final llegó a UCI, se ha infectado, absceso, intravasala, sepsis, bueno, a salir, ¿no? Un coagulado así. Entonces tener cuidado porque es oleoso, no hay presentación endovenosa de diclofenaco por si acaso. Ketorolaco hay sí endovenoso, intramuscular también y hay también en tabletas. También, ¿ya? Propiónico, derivados del propiónico, ahí está, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ¿ya? Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Metamizol, ahí está. Esa presentación viene endovenoso e intramuscular. En cambio, el ketorolaco viene aparte, o es endovenoso o es intramuscular, aparte sí también. El metamizol viene, la ampola le pone endovenoso / intramuscular. ¿Ya? Listo. Entonces, el metamizol también, ¿cómo lo vas a poner, doctor, en emergencia? Metamizol, doctor, póngame un metamizol. ¿Cómo le pondrías? Por vía endovenosa. ¿Cómo le pondrías en forma práctica? ¿Por qué se te ocurre? No, o sea, ¿cómo le pondrías metamizol? ¿Cómo infundirías? La enfermera te va a preguntar, la licenciada te va a preguntar, doctor, ¿cómo le pongo el metamizol? Diluido. Entonces, diluido en solución. Bueno, le puedes decir una ampolla en ciencia de cloruro general. Y le parece 15 minutos, 20 minutos, 30. No, porque también hacen reacciones alérgicas, no se olviden, hacen shock, vasodilatación, son mareos, náuseas, vómitos, colapso cardiovascular. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Duele? No. Propenso a ser alérgico. ¿Intramuscular? No. Más bien el endovenoso tiene más. Si tú le pasas el metamizol endovenoso, agarras una ampolla y no lo diluyes y lo pasas así, va a ser una reacción. ¿No? Entonces, mejor endovenoso y lo pasas en media hora. Media hora y lo diluyes. Intramuscular también puedes poner, pero también a veces se absorbe rápido. Es donde sí, les sobra. El metamizol incluso en España estaba ya proscrito, pero siguen usando. Acá seguimos usando. Tengan cuidado con el metamizol, ¿ya? Tramadol también. Yo prefiero, por ejemplo, más tramadol que metamizol. Solo por las náuseas y vómitos a veces hacen que el paciente no colabore. ¿Ya? Miren, otra clasificación, AINES no selectivos y selectivos. ¿Quiénes son los selectivos? Los selectivos de los coxibs, de coxib, ¿no? Hace lo mismo, miren, acá hay otro ácidos, inhibidores de la TOC2 y no ácidos. ¿Ya quién le pone no ácido? Para
no paracetamol. Su nombre genérico, acetaminofén. Ahí también miren clasificación por su vida media. Miren, menos de 5 horas, de 5 a 15 horas y más de 15 horas. La mayoría son de tiempo de vida corto, la mayoría intermedio, el famoso naproxeno. ¿No? ¿Quién no toma un naproxeno? Y más de 15 horas los oxicam. Los oxicam. Clasificaciones por su potencia antiinflamatoria, es importante. Potencia antiinflamatoria. Poca potencia antiinflamatoria, más analgésica antipirética para secar. O sea, se incluyeron dentro de la clasificación de AINES, pero con poca o mínima acción antiinflamatoria. ¿No es cierto? Analgésicos y antiinflamatorios moderados. Aquí está ibuprofeno, diclofenaco. Miren, acá más analgésicos y antiinflamatorios potentes. ¿Quién está en la cabeza? El ácido acético aspirina. No se olviden. Y acá, de acuerdo a su inhibición de la ciclooxigenasa, la mayoría son los selectivos y los selectivos son los cóxicos. No se olviden. ¿Ya? Mecanismo de acción, ¿qué hacen? Los AINES. Inhiben ciclooxigenasa, tanto COX-1 como COX. Ya está, ahí no va. Y miren, ahorita vamos a hablar de la vía arginina, óxido nítrico, ahorita vamos a ver. Miren, aquí está. ¿Qué hace la prostaglandina? ¿Qué es esto? Es una nefrona, ¿cierto? Y aquí está la nefrona con su paso sanguíneo, ¿cierto? ¿Y aquí hace la prostaglandina? Mantiene el flujo sanguíneo renal. O sea, mantiene, miren cómo está entrando la sangre, mantiene el flujo sanguíneo de la nefrona. ¿Qué pasa si uso AINES? Inhibo esa prostaglandina que mantiene el flujo sanguíneo renal o el flujo sanguíneo de la nefrona. Inhibo esa prostaglandina, ¿qué produzco? Constricción del vaso de la nefrona. Entonces, ¿qué hago con el flujo? Disminuye el flujo a nivel renal o disminuye a nivel del flujo sanguíneo renal. De ahí que los AINES son, digamos, nefrotóxicos o inducen. No es que sea nefrotóxico y no voy a tomar, no se toma por una naproxeno, sino que cuando tú estás en falla renal, por ejemplo, ¿cuándo estás en falla renal? Aguda, no crónica, una aguda. No sé, te puedes deshidratar, puede una diarrea, ¿no? Y bueno, una hemorragia, shock hipoglicémico postparto, etc. ¿no? Entonces, entras a una ina, que es una infección renal aguda, entonces, y te duele de paso, y te da un aire. Entonces ya disminuyes el flujo, ¿no? Terminas haciendo la diálisis, ¿no? Entonces, tiene una configuración, es nefrotóxico, ¿no? Y en casos específicos hay que ver qué antiinflamatorio no esteroideo usar, ¿no? Porque disminuye el flujo sanguíneo a nivel de la nefrona. Se nota, ¿no es cierto?, la comparación. Acá el AINE está inhibiendo la prostaglandina, que lo mantiene abierto este vaso sanguíneo para un buen flujo de la nefrona, ¿no es cierto? Aquí está, esto es más de lo mismo, ya vamos a ver paraquinónico, prostaglandina. Miren, no se confunda mucho esto de la H2, o sea, son prostaglandinas, algunos, hay un precursor antes de la síntesis de prostaglandinas, que es la prostaglandina H2, prostaglandina madre. Ahí están los AINES, inhiben tanto COX-1 como COX-2, lo mismo. Ahí también este artículo interesante en UpToDate, ¿qué dice? Concentración de varios antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ya, concentración de varios antiinflamatorios no esteroideos para inhibir tanto COX-1 como COX-2. Por ejemplo, mira, la línea que me representa, esta línea, si sabemos interpretar un gráfico, que es tanto la misma concentración para inhibir COX-1 como para inhibir COX-2. ¿Quiénes se acercan más a esa línea? Ahí dice no. Por ejemplo, indometacina, ibuprofeno, naproxeno, un poquito. ¿Quién está ahí? Acetaminofén un poquito. Pero más que ibuprofeno, pues o sea que esos dos casi inhiben, casi igual tanto COX-1 como. Pero hay otros que inhiben menos, más COX-1 y COX-2. Hay diferencias. Entre ellos hay diferencias, ¿ya? Perdón. El COX-1 como el COX-2, hay diferencias, ¿ya? Bueno, es lo mismo, más de lo mismo, miren, más de lo mismo. Aquí está.
Miren, reducción de la tasa de filtración glomerular, o sea, el flujo sanguíneo renal. ¿Ya? Tasa de filtración glomerular. Basal versus el paciente que usa indometacina o ibuprofeno. ¿Dónde ha disminuido el flujo? Según este gráfico. Miren, acá está la ganancia de creatina, es la tasa la tasa de filtración glomerular, la tasa de creatina, mililitros por minuto. Miren, 60, 40, 20, 80, casi 80, el basal. Y post administración de indometacina y ibuprofeno como baja el flujo sanguíneo. ¿No? Entonces, de ahí es que, digamos, se evita en pacientes con insuficiencia renal aguda, sobre todo, ¿no? Porque el crónico que ya se ha madurado su riñón, ¿qué vas a poner? Si es el diálisis, ¿no es cierto? Pues ya está el diálisis. Claro, es el diálisis, pero no vas a poner, o sea, el paciente con una renal crónica, ya el riñón está destrozado, o sea, ya está en diálisis, o sea, no vas a proteger el riñón. Por eso, incluso la nutrición renal de proteínas se limita, ¿no? Se limita proteínas porque las proteínas producen falla renal. Pero eso en ciertos estadios, por ejemplo, el estadio 4 lo pueden usar el estadio 3, de 3 a 4. Pero si ya está en diálisis, se da incluso dieta hiperproteica porque pierde proteína en diálisis. Entonces tienen que diferenciar el estadio. Bueno, igual lo mismo acá, o sea, acá ya no vas a proteger, ya está, pues ya. Bueno. Por supuesto que el paciente con enfermedad renal crónica tiene otras patologías. Es bien complejo el renal crónico, o sea, incluso para anticoagular, si hace trombosis, así es bien complejo. O sea, ¿qué anticoagulante hay eficacia en un renal crónico? Es más por consenso de expertos. ¿Ya? Miren, ahí está, el dolor periférico versus central. ¿Quién es más intenso? El origen de origen central, visceral. El periférico es un poco más de leve, moderado. Miren, el AINE tiene más mecanismo de acción a nivel periférico. Versus el analgésico opioide, que es más de origen central, ¿no? O sea, ¿cómo actúa el analgésico opioide en general? Bloqueando la transmisión nerviosa, pero a nivel central, ¿no? Los receptores mu. En cambio, en terminaciones nerviosas periféricas están los AINES, ¿no? Eficacia moderada del opioide, intensa. Usos clínicos, por ejemplo, de los AINES: cefaleas, mialgias moderadas, artralgias, dolores. Opioides, dolores viscerales, intensos, claro. Por ejemplo, un dolor intenso, ¿cuál será? Incluso el dolor, bueno, calma, ¿no? Con AINES, ¿no? AINES. Un dolor así intenso. Parto, apendicitis, claro, apendicitis. Pero también pasa con AINES. Peritonitis, podría decir. Peritonitis yo diría que sí es un dolor intenso. Otro dolor bien intenso es cuando haces hemorragia intracelular. Es una ruptura del organismo, una malformación, duele, pica. Fentanilo. Lo malo de usar el fentanilo o la morfina, hablando de un caso práctico así polémico, por ejemplo, esta paciente que le hicieron liposucción y falleció, ¿cómo se llama? La muñequita Miri, ¿no? Aparentemente le estaba usando bomba de morfina para el dolor. Lo malo de usar esos opioides, porque la morfina es un opioide, es que cubre el dolor, pues, o sea, como es tan potente, o sea, el dolor desaparece. Pero tú puedes estar con peritonitis, o sea, con algo perforado, no sentir dolor, porque estás usando el opioide. Entonces, por eso es que tienes que estar seguro, antes de usar un opioide, que esa paciente no tiene algo más. ¿Por qué creen que ha durado tantos días? Estaba con morfina, ¿no? Pero entonces, solo para que se acuerden, cuando hay esos uso de opioides, fentanilo, morfina, sobre todo esos dos endovenosos, son potentes, entonces tienes que estar seguro de que no haya nada acá. Si va a ser plástico, entonces no, estás seguro que no haya pues, una perforación, ¿no? Porque si vas a tocar, no le va a doler, porque está pues, con fentanilo, morfina. Le suspendes empieza ya el dolor intenso, ¿no? Y el AINE es más para dolores un poco leves a moderados, ¿no? Listo, miren esta vía. La vía de la bradicinina, que parte del ácido araquidónico, bradicinina. Las bradicininas producen prostaglandinas, aminas adrenérgicas, prostaglandinas, y se activan dos vías, tanto del AMP cíclico como el GMP cíclico. Y entre esos dos hay una balanza, hay un equilibrio, tanto de AMP como GMP. El AMP sensibiliza a los gnosis receptores, o sea, el AMP cíclico
estimula el dolor, se hace más sensible la fibra al dolor, o sea, hay más dolor. En cambio, el GMP cíclico inhibe a los nociceptores, o sea, aumenta el umbral del dolor. Entonces, ¿y quién estimula el GMP cíclico? Óxido nítrico. ¿Y quién es por ejemplo, acá dice dipirona, antagonistas de calcio, morfina, por ejemplo, ¿no? Induce liberación de óxido nítrico y el óxido nítrico induce liberación de GMP cíclico y el GMP cíclico deprime nociceptores. Entonces aumenta el umbral de dolor. No es que lo desaparezca por completo, sino se lo hace más tolerable. En realidad puede haber una perforación de víscera hueca, pero no te va a doler porque estás con piel. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, la apendicitis antes, bueno, a mí todavía me han enseñado que no debes dar, no, hoy en día sí se da, pero tienes que estar claro que es apendicitis, porque si te vas a dar el analgésico va a desaparecer el dolor. Hoy en día tener un paciente con dolor es inhumano, no puedes tenerlo con dolor, no es que como antes, no, primero señora el diagnóstico y después ya el dolor, no. Primero haces el diagnóstico clínico y ya das un analgésico, ¿no? Ahora es que tanto, antes no había tomografía, antes no había placa, ganó mucho una placa, no había tomografía, hoy día hay tomografía, te pides una tomografía, concluyes apendicitis y le tienes que dar su analgésico, si no va a estar gritando, ¿cierto? COX-1, no se olviden que produce un mocoprotector, sustancias gastroprotectoras, bicarbonato. Si inhibes COX-1, disminuye el pH del estómago, hay acidez, ya no hay mocoprotector y finalmente se produce la úlcera gástrica, ¿no? Listo. Ahí está, miren el efecto de la aspirina, no se olviden, aspirina. ¿Ya? ¿Qué es? Miren la aspirina, inhibe COX-1, ¿no? El ácido araquidónico produce prostaglandina, GIH, la prostaglandina a través de la prostaglandina y sintetasa produce prostaglandina y I2 o prostaciclina. ¿Qué produce la prostaciclina? Vasodilatación, no, vasodilatación y antiagregación, ¿cierto? Miren la aspirina acá COX-1 a través del trombosano sintetasa, ¿qué hace? Vasoconstricción y vasoconstricción, ¿no? Entonces, ¿qué hace la aspirina? Inhibe todos esos procesos, ¿ya? Inhibe de manera irreversible. Por ejemplo, cuando uno toma aspirina, como hay una unión irreversible, entonces tienes que suspender antes de una operación. ¿Cuánto tiempo más o menos? Dicen 24 a 36 horas, ¿no? Aunque ahora nos ponemos un poquito más conservadores, ¿no? Entonces, efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio. ¿Ya? Ahí sí nos quedamos, ¿puede ser?